Primero, creamos nuestro texto con la herramienta de texto. Traten de elegir una fuente gruesa para que el efecto se vea mejor. Le damos formato, lo centramos en la pantalla y ajustamos la duración necesaria. En mi caso, le daré solo un segundo a este clip. Generamos un número de copias de acuerdo con el número de letras de nuestra palabra. Buscamos el efecto recortar y lo arrastramos a todos estos clips. Lo siguiente es dejar visible solo una letra en cada capa, lo cual lograremos con la ayuda de los controles del efecto mencionado. En esta primera capa, dejaremos solo la letra T. Observen cómo se hace para continuar con el resto. Usando los controles de izquierda y derecha, podremos mostrar u ocultar lo que deseemos, explorando con diferentes valores. Ahora, haremos copias de estos clips y los acomodaremos de la siguiente manera. A estos les daremos un color diferente. Seleccionamos los clips de color verde y les añadimos el efecto de desenfoque gaussiano, con un valor de 75. Seleccionamos este clip y generamos 3 copias. Les asignamos un color distinto, en mi caso, usaré el color mango, y eliminamos sus atributos. Ocultamos estas pistas y las bloqueamos. A continuación, generaremos cortes cuadro por cuadro en todas las capas. Ahora viene la parte divertida, borrar estos cuadros de forma aleatoria. Tanto la capa lavanda como la capa verde deben verse iguales. Comenzaremos con las capas de la primera letra. El mío se ve así, pero ustedes pueden borrar más o menos cuadros para generar más vistosidad. Echemos un vistazo. Continuemos con las demás capas. Desbloqueamos y mostramos estas pistas. Seleccionamos esta capa, le quitamos el relleno y le damos un trazo interior. Luego, seleccionamos la otra capa y le añadimos el efecto de desenfoque gaussiano con un valor de 75. Ahora sí, veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.